Cinebarra Nocturna con Sentido Social presenta Cineactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la Cinebarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Gracias por estar con nosotros en Cineactualidad. Y tengo el gusto ahora, como siempre, de acompañar a Tere Aviña. Comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Cineactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cineactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional transforman el sargazo en electrodos que degradan contaminantes difíciles, creando una solución sostenible para el tratamiento de aguas industriales residuales. El fútbol en México ha construido una tradición que une a generaciones, con 2 Copas del Mundo como anfitrión. Este deporte ha moldeado identidad, orgullo y cultura. Platicaremos con Fernando Schwartz, periodista deportivo y actual director de comunicación de la Selección Mexicana de Fútbol. Pero antes vamos con Tere Aviña. Gracias, Rafa. Como siempre, un gusto trabajar contigo. Y aquí en Cineactualidad entramos en contexto. Con Cineactualidad. La historia del fútbol en México es un recorrido de poco más de un siglo que mezcla identidad, tradición y un arraigo social que lo ha convertido en el deporte más popular de nuestro país. Su llegada se remonta a finales del siglo XIX, cuando trabajadores y empresarios ingleses comenzaron a practicarlo de manera informal. Aquellos primeros encuentros dieron origen a los clubes pioneros como el Pachuca Athletic Club y el Reforma Athletic Club, que sentaron las bases de una práctica organizada. Más tarde, en 1922, se fundó la Federación Mexicana de Fútbol, un paso fundamental para estructurar competencias nacionales y representar al país en el ámbito internacional. La profesionalización llegó en 1943 con la creación de la Liga Mayor, antecedente de la actual Liga MX. Y a partir de entonces, el fútbol se expandió rápidamente por todo el territorio, consolidando a equipos emblemáticos con estilos de juego y rivalidades que moldearon nuestra cultura futbolera. México ha tenido un papel relevante en la escena global. En 1970 y 1986 fue anfitrión de 2 Copas del Mundo, eventos que impulsaron infraestructura deportiva y posicionaron al país como referente en la organización de grandes torneos. Distintas figuras y más recientemente jugadores que han brillado en ligas europeas han contribuido a proyectar el talento nacional fuera de nuestras fronteras. El fútbol femenil también ha cobrado fuerza. Aunque sus primeras expresiones datan del siglo XX, la creación de la Liga MX Femenil en 2017 marcó un hito para el desarrollo profesional de las jugadoras mexicanas y para la consolidación de un público creciente. Más allá de los títulos y competencias, la historia del fútbol en México es la historia de un fenómeno cultural que une generaciones, inspira identidad regional y refleja la evolución social del país. Es un deporte que no solo llena estadios, sino que forma parte del tejido emocional y cotidiano de millones de personas. Estamos en contexto y ahora les invito a seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Nos acompaña Fernando Schwartz, periodista deportivo con más de 49 años de trayectoria en televisión, radio, prensa y medios digitales.
Él ha trabajado en conocidas cadenas de alcance nacional e internacional, además de ser autor de diversas publicaciones sobre fútbol y deporte olímpico. Gracias a su trayectoria en coberturas olímpicas y mundialistas, actualmente es el director de comunicación de la Selección Mexicana de Fútbol. Muchas gracias, Tere. Bueno, pues yo tengo mucho gusto en encontrarme de nuevo con Fernando Schwartz, pues porque en el largo camino que los dos hemos recorrido en esta profesión, pues hemos coincidido en diferentes lugares, en Televisa, en Radio 13, y quién sabe dónde más. En todos lados, porque pues los periodistas somos un grupo de personas que andamos ahí dando vueltas y nos encontramos en un lugar y luego en otro. Y hoy me da muchísimo gusto, aquí en Cine Actualidad, que Fernando Schwartz nos platique qué está pasando ya con esta euforia del Mundial, que yo no recuerdo que haya habido otra en años anteriores, porque nunca el gobierno se había metido tanto en promover el Mundial como ahora. ¿O será que yo tengo simplemente esa impresión, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, Rafa. Gracias por la invitación. Lo que pasa es que hay mucha euforia porque históricamente para México, a nivel mundial, mediáticamente es un golpe que es el primer país de la historia en tener 3 mundiales y 3 inauguraciones, algo que nadie más en el mundo tiene. Una situación interesante porque de México 70 pasaron 16 años para el México 86 y ahora pasó mayor cantidad de años, pero cuando la FIFA comenzó a unir los mundiales con 2 países para abaratar un poco el costo de lo que cuesta toda una infraestructura del mundial, el primer mundial doble fue, digamos, Japón-Corea en el 2002, después volvieron a los mundiales de un solo país y ahora vuelven para un mundial pero con 3 países y 48 equipos. Cuando los mundiales comenzaron en 1930, estamos hablando que eran 16 equipos. Con ese formato siguieron muchos años, hasta que en España 82 aumentaron a 24, posteriormente aumentan a 32 y ahora 48, cuando la FIFA tiene incluso más países afiliados que la propia Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Pues sí, la FIFA es la organización internacional más grande que se conoce, más amplia, con más integrantes. Y bueno, finalmente se ha hablado mucho sobre el dominio de los negocios por encima del fomento del deporte, y de eso se ha acusado mucho a la FIFA. Y aquí nos vamos a quedar con la parte luminosa. Aparte, sabes que hay un detalle bien interesante. El primer mundial que tuvo un balón oficial y que tuvo por vez primera patrocinios fue el Mundial de México 70. El primer balón fue el Telestar, que estaba inspirado en blanco y negro por el satélite Telestar, que fue el primero por donde se transmitió un mundial de fútbol, porque en el Mundial de Chile mandaban a grabar los partidos, mandaban las cintas por avión y pasaban diferidos los partidos 48 horas. Sí, porque las comunicaciones pues evolucionaron demasiado rápido y bueno, y aparte ese balón, que para mí estéticamente es el más hermoso que se ha hecho, es una obra de arte maravillosa. Sí, los balones lógicamente han ido cambiando. Ese balón famoso de cuero con el cual empezó el fútbol y que los golpes dolían mucho, todavía el Telestar era un poco tipo como con cuero, todavía era un balón muy fuerte, y ahora los balones vuelan porque la tecnología los ha hecho ligeros. Y aparte traen un chip adentro que ayuda a los árbitros para la línea de gol, para el fuera del lugar y demás. Bueno, vamos a ver. Yo he visto que la celebración del Mundial, desde mi punto de vista, está mal enfocada. Está mal enfocada porque estamos alborozados y alborotados porque vamos a hacer el tercer Mundial. Pero no vamos a hacer el tercer Mundial. Vamos a hacer 18 partidos de 114, creo que va a haber. O sea, vamos a hacer el 10% del Mundial. Bueno, vamos a hacer la inauguración, muy bonito, con un estadio nuevo que ya cambió de nombre por tercera vez. Sí, porque ahora el fútbol mexicano tenía que entrar a la modernidad. Si un estadio no lleva el nombre de un patrocinador, es imposible realizar toda la remodelación que realizaron en el Azteca. Este modelo viene muy de Estados Unidos. Todos los estadios tienen un nombre de un patrocinador, pero en el Mundial... Sí, pero en el Mundial desaparecen esos nombres. El estadio se le tiene que entregar a FIFA totalmente limpio de publicidad. Entran los patrocinadores oficiales del Mundial
y cada estadio lleva el nombre de la ciudad. El Estadio Ciudad de México, el Estadio Monterrey y el Estadio Guadalajara. Y después ya se llamará Estadio Banorte, ¿no? Así es. Y la reinauguración del Estadio Banorte va a ser una maravilla. 28 de marzo, Portugal viene a jugar a México por vez primera y viene Cristiano Ronaldo. Perdóname, pero yo ya te iba a decir que estabas equivocado. No viene a jugar Portugal, viene a jugar Cristiano Ronaldo. Y bueno, ya hay filas de muchachas vueltas locas que quieren ir a ver ese galán de galanes. Bueno, ¿no? Cristiano llama la atención, pero Portugal trae un mega equipazo. Sí. Portugal es de los favoritos para poder ganar este mundial, entonces va a ser una gran experiencia. Fíjate que si Cristiano Ronaldo llega con Portugal a la final y la gana, será la única manera de que se le acerque a Messi, ¿no? Lo de Messi, ¿cuántos años le costó llegar a ganar una Copa del Mundo? Messi incluso no iba a jugar el Mundial de Qatar. Además ya había renunciado a la selección. Sí, por el fracaso que tuvieron en Copa América. Dijo, no, yo ya no quiero jugar en la selección, porque yo soy muy bueno en el Barcelona, pero aquí no doy una, ¿no? Lo que pasa es que ya en la selección cambia mucho, no es el entrenamiento cotidiano. Los técnicos tienen muy poco tiempo ya las selecciones. Por ejemplo, en este proceso, Javier Aguirre va a llegar al Mundial con 1 año, 9, 10 meses que volvió. No hizo el proceso completo. Es un proceso que empezó con Diego Coca, siguió con Jaime Lozano, llega Javier de bombero por tercera vez. Javier, cuando entró en 2002, 2010, fueron periodos muy cortos. Es muy difícil ir armando un equipo así sobre la marcha. El tiempo más largo que Javier tuvo a selección fueron los 32 días de Copa Oro que se ganó y la volverá a tener con jugadores de la Liga en una concentración 5 semanas y media antes del Mundial. Lo demás son periodos cortos. Bueno, lo que pasa es que independientemente de lo que tú pienses, porque tú eres un experto y yo soy simplemente un aficionado, los resultados con Javier Aguirre están garantizados. Javier Aguirre ha hecho un buen grupo, sin duda alguna, ha regresado la disciplina al equipo y lo más importante de todo, Javier ha concientizado mucho al grupo de que jugar un mundial en casa no es lo mismo que jugarlo fuera. Él lo vivió como jugador en 86. El golazo de chilena de Negrete, el pase es de Javier Aguirre. Entonces yo creo que México, históricamente en este mundial, tiene la gran oportunidad de trascender que no se va a volver a presentar ni en 100 años. ¿Por qué razón? Esta vez México, siendo anfitrión, negoció muy bien el calendario. México no aprovechaba la localía. Mundial del 70, quedamos en primer lugar del grupo, empatados con Uruguay. No, Uruguay, tú quédate en el Azteca, yo me voy a Toluca, 4-1 nos mete Italia. En el Mundial de 86, la selección sale a Monterrey y se pierde con Alemania en penaltis. En esta ocasión, el calendario está, primer juego 11 de junio en el Azteca, segundo el 18 en Guadalajara, tercero el 24 en el Azteca. Si tú quedas en primer lugar, que puede ser muy razonable, cuarto partido en el Estadio Azteca. Ganas el cuarto, quinto partido en el Azteca. Ganas el quinto y entonces ya sales para Estados Unidos, pero esa salida de Estados Unidos es estar ya entre los primeros 8 del Mundial. No, ese sería el ideal, digamos, lo más lógico que se puede pensar en un escenario de optimismo es lo que tú acabas de decir. Y la otra también, Rafa, si quedamos en segundo lugar, hay una protección de calendario. Los 3 primeros, como te dije, el cuarto vas a Houston, netamente mexicano. Sí, Houston es casi local. El quinto vas a Los Ángeles, netamente mexicano. Local. Pasas, el sexto es en Atlanta. Igual, lo mismo. Y de la otra ruta que te comenté, el sexto es en Miami. O sea, de todas, el sur de los Estados Unidos le favorece a México casi como un equipo local, porque pues ya se supone que en los Estados Unidos hay casi 40 millones de personas mexicanas o de origen mexicano, que pues ya es una minoría muy mayoritaria. Así es. Y estas son las buenas nuevas. Sí, mi actualidad. Estudiantes de posgrado del IPN desarrollan electrodos elaborados a partir de biocarbón obtenido del sargazo, con el objetivo de degradar contaminantes difíciles como el índigo de la industria textil. Probados a nivel semipiloto, estos electrodos muestran alta eficiencia y se integran a un sistema alimentado por paneles solares. El proyecto, premiado en una iniciativa que apoya proyectos relacionados con el agua, busca ofrecer una solución sostenible para el tratamiento de aguas residuales industriales en México. Sí, mi actualidad.
Investigadores de la Universidad de Osaka, en Japón, desarrollaron la técnica BDBD, un método que utiliza un balón para ensanchar suavemente las vías respiratorias y permitir que el broncoscopio llegue a tumores pulmonares pequeños y profundos. Esta innovación supera las limitaciones de la broncoscopía convencional, mejora la precisión diagnóstica y facilita intervenciones mínimamente invasivas. En ensayos clínicos, esta técnica demostró ser segura y eficaz, abriendo nuevas posibilidades para detectar y tratar cáncer de pulmón en etapas tempranas. Estas fueron las buenas nuevas. Para esto y más, no olvides seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Y ahora regresamos con Rafa y con nuestro invitado. Bien, pues me da mucho gusto regresar a esta conversación con Fernando Schwartz. Él nos ha explicado cuáles son las opciones, las posibilidades, las buenas posibilidades que tiene México de aprovechar la localía y el tercer mundial aquí y las combinaciones posibles de juegos en ciudades americanas con una gran afluencia de aficionados que van a ir todos vestidos de verde y bueno, todo eso. Pero yo me voy un poco más para atrás. México tiene más de 100 años de jugar al fútbol. Y en 100 años, ¿por qué no hemos hecho una potencia deportiva en el fútbol? A nivel mundial, yo pienso que es por la falta de continuidad que hay en los planes que se hacen a corto, a veces a mediano plazo, pero no a largo plazo. Esta vez me parece inteligente lo que están intentando, de que terminando este mundial, Rafa Márquez, que dejó Barcelona B y se vino de auxiliar de Javier, sea la continuidad de un proyecto que dure 8 años. Javier 2 años en el mando aproximadamente, Rafa esos 2, más los 4 que siguen rumbo al Mundial del 2030. Si tú te acuerdas, el éxito de Alemania se debió cuando empezó Helmut Schön en el banquillo, que estamos hablando por ahí de Suecia 58, Alemania empezó a crecer, Alemania se convirtió en potencia del fútbol, de ahí entra Franz Beckenbauer después de que ganan el Mundial de Alemania, entra Ferdy Fox, hubo una continuidad en el banquillo. Y aquí como no tenemos continuidad ni en el banquillo ni en la estabilidad de la federación, es donde viene el corte de que no puedes tú comenzar de cero cada 4 años. Ahora, también yo veo una cosa, Fernando. Este país, en 100 años, ha producido 2, 3 grandes jugadores de talla internacional, pero estrellas de veras aquí y fuera del país. Pues Hugo Sánchez, a mí me tocó vivirlo. Cuando él llegó a Madrid, de indio, de patarrajadito, no lo bajaban. Y el tipo, por perseverancia, carácter y mentalidad, salió adelante. Bueno, y otra cosa que tiene Hugo, ¿no? Talento. Talento, pero perseverancia. Para eso, y además un carácter que le permite... Hugo Sánchez, si hubiera estado en la época actual, hubiera ganado mucho más. Por ejemplo, en la época que Hugo jugó al fútbol, fue la época más brillante del deporte mexicano, con Julio César Chávez en boxeo, Fernando Valenzuela en béisbol y Hugo Sánchez en fútbol. El que menos ganaba era Hugo Sánchez. Por las bolsas multimillonarias se va Chávez y un béisbol de grandes ligas que pagaba mejor. Sí, bueno, pero es que ahí ya es porque si triunfas en España, proporcionalmente no es igual que si triunfas en la gran carpa de las ligas mayores con Valenzuela, con unos contratos de, no sé, 60 millones de dólares. Que lo hubiera tenido, ¿no? Ahora Valenzuela, en su época 5 millones de dólares era guau, y ahora son de 700 millones de dólares Otani por 10 años, y está de locos. No, y de lo que hablas de los mexicanos, por ejemplo, Rafa Márquez fue muy inteligente, él se fue a un fútbol formativo como el francés, de ahí da el brinco para España. Estaba en Mónaco, ¿no? En el Mónaco, y en el Mónaco tuvo una gran carrera Rafa Márquez, ¿no? Y así, por ejemplo, Andrés Guardado es otro ejemplo. Andrés Guardado tal vez no puedes hablar mucho individualmente de él, pero el tipo tuvo los pantalones de bajar con La Coruña a segunda división, quedarse en segunda división, ascender a primera, y hoy Andrés Guardado es una de las figuras históricas del Real Betis de Sevilla, por ejemplo. Así ha habido Chícharo Hernández, dejó una huella enorme en el Manchester United. Sí, todavía me tocó la época de Ferguson, ¿no? Que hablando de lo que tú decías de la continuidad,
un señor que estuvo 30 años con el equipo y que creó una forma de Y le fue jugar. mal al principio. Cuando él entró en 68, el equipo no daba el do de pecho y ahí se mantuvo. Entonces tú, independientemente de que tienes un conocimiento que sustenta tu exposición y que sustenta tu opinión, tú eres optimista con la selección de México. Sí, por la situación de una localía que debe aprovecharse al máximo. El Estadio Azteca, o Estadio Ciudad de México, como se va a llamar en el Mundial, en el mes de junio, jugando a la 1 de la tarde, esa es una gran ventaja. Está el solecito, ¿no? Antes jugábamos a las 12 del día y éramos invictos en eliminatorias hasta que Costa Rica nos gana con aquel gol de El Medford. aztecaso, ¿no? El famoso aztecaso. Honduras nos ganó un día en la noche 2-1, pero cuando vino el cambio de televisión y que las fechas FIFA y que tienes que jugar en la noche, el Azteca perdió esa maravilla que era aprovechar la localía a mediodía. La vas a localidad tener en este mundial. climática y hacerle pues como le hacía Treyes, ¿no? En Zacatepec, échale agua al pasto para que con el calor se haga No, y ahora bochorno, las ¿no? canchas, para que el balón ruede más rápido, la riegan antes de Tiene los que estar húmedo. partidos. Y con el calor, pues entonces a los que vienen de Suecia o de Dinamarca o de lugares fríos, pues no les cae bien el clima. Hay que mandarlos y luego los mandas a jugar a Toluca, que está más alto, pues a ver. Pero la localidad hay que aprovecharla, por eso digo que es un gran factor, y no porque vayas a ganar simplemente por la localía, pero el monstruo del Estadio Azteca a la 1 de la tarde debe pesar a favor de México. Ojo, pero si México llegara a algún momento del partido que no está jugando bien o que va perdiendo 1-0, el Azteca se te voltea y tienes que tener jugadores que aguanten a un Azteca en contra, que ya ha pasado. Es un estadio muy vivo, es un estadio muy, yo diría que es un estadio muy agresivo cuando quiere serlo y muy complaciente cuando quiere serlo. Sí, pero yo creo que la gente se va a volcar con México porque va a haber pocos, digamos, de la generación del 70 que lo vivieron de niños y ahora les va a tocar vivirlo ya de abuelos. Incluso, bueno, yo me acuerdo, la gran fiesta del Ángel, la primera que hubo del Ángel, fue en el 70 y fue porque se le había ganado al Salvador. 4-0 con 2 de Basaguri. Y entonces, afuera del hotel donde estaba la sala de prensa del Mundial, había un enorme balón. Y ese balón se subieron a la marquesina, lo aventaron y se lo llevaron a patadas hasta el Zócalo. Sí, así es. Eso fue. Y ahí me tienes a mí escribiendo la crónica. O sea que, qué cosas de la edad. Pero bueno, pues yo celebro mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Que hayas inyectado esta dosis de optimismo nacionalista por el equipo mexicano. Si hacemos un buen papel, nos vemos aquí después del 19 de julio. Pues ya es un compromiso aquí en Cine Actualidad para que él me diga, ya ves, te lo dije. O yo le diga, caray, me lo dijiste, pero yo te dije que no. Pero algo pasó. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Compartiendo buenas noticias con Cine Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cine Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad.